Bienvenidos a una nueva edición de Lo Justo y Necesario, aquí en el Periodista TV. Nos está viendo seguramente a través de YouTube, lo invitamos a suscribirse en nuestro canal y así recibirán las notificaciones que día a día le van a llegar de los distintos programas que grabamos aquí en nuestros estudios ubicados en el barrio de Bellas Artes. Hoy estamos con un interesante invitado. Si tuviéramos que juntar todos los casos, cuál es su denominador común de Penta, Corpesca, SQM, caso Cascada, llegaríamos a una conclusión. Raya para la suma, Mauricio Daza, Carrasco, abogado. ¿Qué tal, abogado? ¿Cómo está? Hola, muchas gracias por la invitación. ¿Eres el denominador común de estos casos, no? Bueno, la verdad es que yo estoy involucrado en todo esto, pero esto es un trabajo de una fundación de mucha gente, muchos abogados también de distintos ámbitos. Y bueno, obviamente a mí me ha tocado dar un poco más la cara comunicacionalmente, pero es un esfuerzo mancomunado. ¿Y sales con chaleco antibalas? Porque los ataques vienen de la prensa, vienen en Twitter, vienen de otros abogados. Bueno, uno se sorprende. La verdad es que yo creo que he recorrido todas las etapas de presiones. En un primer momento recibimos una invitación de un importante abogado del foro a participar en causas, y cuando nos explicó las causas que eran causas donde teníamos que defender a SQM. Yo les planteé a él, bueno, usted no sabe que yo soy abogado querellante del caso SQM. Me dijo, muy sencillo, esto se soluciona, renuncia a las causas. Nos negamos. Después de eso, lo que ocurrió fue que empezamos a recibir amenazas telefónicas, yo personalmente, y después que las amenazas y estas ofertas no funcionaron, empezamos a recibir ataques, ¿no? Y los ataques se han concretado de distintas vías, ¿no? Yo tengo la convicción que esto viene obviamente de la oficina de comunicaciones de SQM, ¿no? Que es Enrique Correa de Imaginación, ¿no? Porque tiene el sello, ¿no? De él, pero es una hipótesis sencillamente. Y estos ataques básicamente tienen que ver con denostar a mi persona, básicamente por casos que he tomado anteriormente, bajo una lectura falsa o tergiversada, de hecho seleccionando una parte de algunas defensas que he tomado, omitiendo muchas otras. Pues la verdad que es un intento ridículo, porque en el fondo, aun cuando yo saliera de la ecuación, hay una fundación, hay otro abogado, hay una ciudadanía que de a poco está reaccionando y que por distintos medios ya está dando un paso adelante, en el sentido de decir, ¿sabes qué? Independiente del tema de las probabilidades, que hoy día obviamente van a la baja en cuanto a luchar en contra de la corrupción de grandes grupos económicos, altas autoridades en Chile, la verdad que uno tiene que moverse por convicciones. Y esas convicciones uno las tiene que poner por delante y, bueno, y ejecutar los actos que correspondan según aquello. Eso te iba a decir, porque algunos centran el ataque en los mensajeros, a veces en los periodistas o también en los abogados, pero no sirve, judicialmente no sirve, donde hay que centrar la defensa en los tribunales de justicia. Bueno, obviamente, ¿no? Y nosotros lo que hemos tratado de hacer es tramitar estas causas con la máxima seriedad posible. Cada una de las querellas que nosotros hemos presentado han terminado finalmente con formalizaciones, ¿no? De todas las personas que alguna vez imputamos. Incluso muchas veces nos decían, oiga, pero ¿cómo ustedes hacen esto? Es muy poco serio. A ver, dos ejemplos, ¿no? La querella en contra de Jorge Pizarro. En algún momento, cuando nosotros recién presentamos esta querella en contra del parlamentario de la Democracia Cristiana, él era presidente de la Democracia Cristiana e incluso salía en la prensa que estaban evaluando querellarse en contra de la fundación. Pero habían antecedentes concretos y nosotros pusimos esos antecedentes por delante y bueno, y ahora solicitaron el desafuero del senador. Respecto a Pablo Longueira, nosotros presentamos la primera querella en contra de Pablo Longueira. O sea, la primera acción judicial que abrió el caso de Pablo Longueira fue de la Fundación Ciudadana Inteligente y después, al cabo de 2 meses, ante la evidencia, se tuvo que sumar el Consejo de Defensa del Estado y después, con mucha dificultad, se sumó ante la evidencia, ¿no? De los correos electrónicos, todos los antecedentes, la propia Fiscalía. Entonces, a lo que voy, claro, ha sido difícil. Sorprende, ¿no? Que muchas veces uno tenga que estar recibiendo ataques, además con estrategias que son muy burdas y torpes y que no sirven de nada, finalmente. Pero eso reafirma la convicción de muchos, ¿ah? De seguir adelante con esto. Mauricio, recién nombraste a Enrique Correa, que es el director o propietario de la agencia Imaginación. En el último tiempo vemos que las estrategias judiciales, cuando una persona es inculpada de algo, de cualquier delito, ya sea un delito económico o de abusos sexuales, acoso laboral, etc., inmediatamente acude a una agencia de comunicación y desde ahí se genera la defensa judicial, comunicacional y también política. ¿Esto te parece normal? ¿Es bien? ¿Está bien hecho? ¿Es lo que corresponde a una sociedad democrática?
el papel que están jugando los medios de comunicación al asociarse o al recibir información de esas agencias de comunicaciones para cubrir a un eventual delincuente? Bueno, yo creo que hay que distinguir dos ámbitos, tú lo has planteado muy bien. La forma razonable de asumir una defensa cuando se trata de delitos graves y hay intereses públicos que están comprometidos es analizar una estrategia que sea jurídica, pero también una estrategia comunicacional y una estrategia política, y eso es legítimo. El tema es cómo se ejecuta y la transparencia que exista en esos ámbitos. Entonces no puede ser que aquí haya un signo de interrogación respecto de, por ejemplo, estas estrategias comunicacionales que habitualmente se arman entrevistando a alguna persona que aparece validado como autoridad en una determinada materia, opinando como si no tuviera ningún interés sobre un determinado asunto, pero que finalmente sí lo tiene, porque está haciendo funcional esta estrategia comunicacional. Entonces el punto es básicamente cuál es la responsabilidad de los medios. Yo creo que también hay un desafío para los medios, porque obviamente ejecutar estas estrategias cuando se trata de personas que están dentro del ámbito del poder político económico, obviamente están mucho más blindados que lo que ocurre, por ejemplo, con alguien de la farándula o alguien de un mundo distinto que no tiene ese peso específico, donde todas estas estrategias están mucho más vulnerables a ser expuestas, como ha ocurrido, por ejemplo, con las denuncias de abusos sexuales, donde obviamente uno de los grandes protagonistas, por ejemplo, en el caso de Nicolás López, ha sido más que el cineasta, el propio Enrique Correa, porque no tiene margen de acción para tapar sus huellas, entre comillas, ¿no? Como ocurre con los políticos. Entonces ahí hay un espacio de responsabilidad, yo creo, y para avanzar por parte de los propios medios, de establecer también ciertos protocolos o políticas que garanticen su transparencia y su credibilidad, por lo tanto, frente a la opinión pública. Porque efectivamente, si uno publica en un medio de comunicación una nota que es comercial, que una empresa determinada pagó para que apareciera, uno le pone public reportaje. ¿Por qué cuando se trata de una defensa, en este caso manejada desde una agencia de comunicación, no hay esa misma declaración de intereses por parte del medio de comunicación? ¿Cómo le exigimos eso? ¿Es la ciudadanía la que debe exigir? ¿Deberíamos regular esto también por ley, así como en un momento se regularon la publicación de encuestas? Porque efectivamente lo que la gente debe propender es a la transparencia política, judicial y de los medios de comunicación. Claro, es como el tema del lobby, ¿no? Siempre ha existido y la verdad que quizás es bueno que exista, pero en la medida que se cumplan con ciertos estándares de transparencia. Yo creo que esos modelos también son bien relevantes establecerlos en el ámbito de los medios de comunicación. En ese contexto yo creo que mientras más voces existan, también es un control, ¿no? Yo siento que muchas veces estas estrategias comunicacionales también son bien torpes, ¿no? Porque era re fácil cobrar grandes sumas de dinero y ejecutar actos que parecían sacados, digamos, de un memorándum de los años 80. Porque habían 2 o 3 medios. Antes publicar en algún medio escrito, ¿no?, de circulación nacional en el cuerpo de reportaje el día domingo ya marcaba una pauta. Y a partir de eso se podía construir un relato que incidiera de alguna forma en beneficio de un cierto interés para adoptar políticas públicas o para tratar de desarticular determinadas acciones del Estado u otro ámbito. Pero hoy día eso ya no ocurre. O sea, da lo mismo un poco lo que se vaya a publicar el día domingo con una entrevista, porque están las redes sociales. Hay medios independientes que tienen que prevalecer. Y ahí falta también una política del Estado. O sea, siempre se dice, mire, sabe que este es un problema inabordable, es un tema del mercado. Bueno, el Estado es uno de los grandes publicitadores en medios de comunicación, es de los grandes, digamos, avisadores, entre comillas. Entonces parece lógico, por ejemplo, establecer una política en la cual se diga, mire, ¿sabe qué? Nosotros vamos a preferir medios que sean independientes, regionales, locales, para poder, qué sé yo, señalar o promover alguna política pública, alguna licitación, etc. También falta un poco esa decisión. Pero ¿cuántos son vulnerables o influenciables, fiscales, poder judicial, a estas campañas comunicacionales? Cuando viene una nota en el Mercurio, cuando sale una entrevista como la que apareció de Nicolás López en La Tercera, se buscan distintas cosas, ¿no es cierto? Por un lado, acallar o atemorizar a los posibles denunciantes, pero también influir sobre el Poder Judicial y sus ayudantes. Sí, yo creo que una política comunicacional no basta para poder enfrentar algún tipo de problema, ¿no?, respecto de alguien que está afectado en un interés específico. Es necesario levantar una política también judicial y una política
política, entre comillas, una estrategia política, comunicacional y judicial. Pero lo importante es que esto sea transparente, ¿no? Y que finalmente sea lícito, ¿no? A mí no me parece lícito el que, por ejemplo, se amenace a víctimas, ¿no?, de querellas o se ejecute otro tipo de actos de esa naturaleza. Pero insisto, yo creo que mientras más voces existan, va a ser mejor. Respecto de los funcionarios públicos y la Fiscalía, obviamente en Chile, y eso ha quedado claro, cuando se trata de la persecución penal de delitos de corrupción en que están involucrados importantes empresarios y además se vinculan con alta autoridad de la República, la verdad que se trata de un esfuerzo en vano en Chile. No hay una masa crítica al interior del Ministerio Público que se apropie de un Estado de Derecho en el sentido de decir, ¿sabe qué? Vamos a investigar todo y a partir de investigar todo y establecer la verdad, vamos a poder definir o descartar responsabilidades criminales. Acá las causas se cierran a la rápida, precisamente con la finalidad de no andar las investigaciones, bajo probablemente la vieja tesis de la razón de Estado, ¿no? Que es decir, mire, ¿sabe qué? Si yo revelo toda la información respecto de todos, son tantas las personas involucradas, es tan profundo el problema que voy a generar cuestionamientos o problemas de gobernabilidad, ¿no? Voy a poner en jaque el funcionamiento normal de las instituciones, cuando en un Estado moderno es al revés. Cuando no se investiga, cuando queda la sensación de impunidad, es esa credibilidad la que se ve afectada y eso tiene un costo a mediano plazo bien concreto en el funcionamiento de una democracia. Y eso lo hemos podido ver en varios países de la región. Cuando vemos hoy, por estos días, los titulares de los diarios, nos encontramos que Caso Penta, los Carlos condenados a 4 años, clases de ética, etc., ¿no? Por otro lado, tenemos a Natalia Compañón, también encontrada culpable. Está el caso de Pablo Longueira, está Jaime Orpiz también, a los cuales arriesgan penas de cárcel. Son distintas condenas. Aparece Patricio Contese también encausado en varias cosas. Sin embargo, hay una persona que está librando, o no lo vemos, muy vinculado a estas posibilidades, que es Ponce Lerú. ¿Qué pasa con Ponce Lerú? Bueno, que aparece detrás de la mayoría de los casos donde tú estás, pero no lo vemos. Ni encausado, ni formalizado, ni procesado, ni arriesgando, ni siquiera clases de ética. Claro, siempre que hay algún problema vinculado a autoridades que colocan el interés particular de una empresa o de alguien por sobre el interés público, está de alguna manera, aparece de tanto en tanto Julio Ponce Lerú. Estamos hablando del caso Cascada, estamos hablando del caso de financiamiento ilegal de la política por parte de SQM, estamos hablando del tema del litio. No hay que olvidar aquello. La figura Ponce Lerú es bien especial. Yo creo que es el paradigma finalmente del fracaso de nuestro sistema de persecución penal en relación a los delitos de corrupción, ¿no? Acá ni siquiera se le investiga y eso es un escándalo. Acá no se va más allá de un montaje, podríamos decir, en el sentido de señalar, ¿sabe qué? Acá tengo el fusible, que es el Patricio Contese, amigo histórico de Julio Ponce Lerú, y todo tiene que llegar ahí nomás. Y la verdad que ese diseño, que es muy pedestre, la verdad que las fiscalías se lo compran rápidamente y eso es un escándalo. Y bueno, lo de Julio Ponce Lerú también tiene que ver con un interés económico y que también habla mucho de cómo fue nuestra transición. Julio Ponce Lerú adquirió SQM durante la dictadura, pero se hizo multimillonario durante la Concertación. El gran parte de los recursos que recibe SQM proviene de la explotación en términos abusivos del Salar de Atacama, y el Salar de Atacama básicamente tiene pertenencias mineras que es del Estado, ¿no? Y esto se concretó el año 93 y el año 95, a los albores de la, entre comillas, democracia. Ahí se le regaló en la práctica esta gran riqueza de todos a Julio Ponce. Y ahora vimos que a pesar de todos los cuestionamientos, todas las revelaciones vinculadas con financiamiento ilegal de la política y otras materias también bastante controvertidas, bueno, resulta que el Estado llega y firma un contrato donde se le garantiza a SQM, controlada hasta el día de hoy por Julio Ponce, la posibilidad de explotar pertenencia pública en el Salar de Atacama hasta el año 2030. Se le aumentó exponencialmente la cuota y se le garantizan utilidades de a lo menos 8.000 millones de dólares. Insisto, explotando la propiedad pública, una empresa y un empresario que está involucrado en actos de corrupción, por lo menos las denuncias que así se han hecho. Esto es equivalente a decir, mire, ¿sabe que en Brasil el dueño de Odebrecht no solamente no va a ir preso, como lo está en Brasil, sino que le vamos a pedir de que pague una suma que equivale a una fracción de lo que gana la empresa al día, con eso queda limpio, y además le vamos a dar nuevas licitaciones de obras públicas.
Pero se cerró el caso porque yo entiendo que en Cascadas hay una posibilidad de llegar a él y también ustedes han pedido la reapertura del caso de SQM. ¿Qué buscan ahí? Sí, tienes toda la razón. Yo creo que eso, dentro del gran debate público, ha pasado un poco desapercibido. La verdad que todos están preocupados por el funcionario público, el ex ministro, el ex subsecretario que recibió una coima. Pues la verdad que en esta red de corrupción que se ha denunciado, ellos tienen un papel menor. Ellos no son las personas que toman las decisiones. Quienes gestionan el poder público en Chile son finalmente los grandes empresarios, quienes tienen capturado a su vez a quienes son los dirigentes políticos más importantes de todos los sectores y que a su vez controlan a las instituciones por la incidencia que tienen en la política. Es un círculo vicioso en el cual claramente arriba se encuentran personas como Julio Ponce. Por lo tanto, Pablo Longueira, la verdad, en esta lógica sería la persona que recibía la coima nomás. Pero el que tiene el poder es el que decide el pago y tiene el dinero para pagar. Bueno, en ese contexto, el caso Cascada es muy clave, porque es el único caso en el cual realmente se va a poder llegar eventualmente a Julio Ponce Lerú en la medida que obtengamos una condena en el caso del gerente general de las empresas Cascada, que es Aldo Mota. Ahora, esto es bien interesante porque finalmente se trata del fraude de mercado de valores más importante que se ha conocido en la historia de precisamente la legislación de esa área en nuestro país. Y si finalmente se valida que aquí hubo un esquema fraudulento, obviamente acá lo que viene, lógicamente, es seguir en contra de Julio Ponce Lerú. ¿Por qué? Porque finalmente la única persona que tenía la posibilidad de controlar todas estas operaciones, que son muchas, son miles de operaciones, y que se beneficiaba con todas ellas era precisamente Julio Ponce, en esta lógica. Y por lo tanto, esto tiene que ir naturalmente hacia él si es que obtenemos condenas contra Aldo Mota. Él repartía la baraja, digamos. O sea, él decidía, la única persona que estaba en posición de ver todo el esquema y saber cómo funcionaba y cómo operarlo era Julio Ponce. Además era el que se habría beneficiado de todo esto. Por lo tanto, ahí hay una causa que es muy importante y que además demuestra otra cosa, esto es bien interesante, que cuando hay un grupo de fiscales que tienen la voluntad de investigar, no hay ninguna excusa que valga. Ahí está Jimena Chong, está Macarena Caña, está Julio Retamal, son, entre otros, grandes fiscales comprometidos con la función que tienen de perseguir delitos con prescindencia de la posición económica o política que tengan los involucrados, cosa que uno claramente no ve con la actuación grosera, vergonzosa, impresentable de personas como el fiscal Guerra, ¿no? Que finalmente lo que hizo fue borrar una parte importante de los hechos y antecedentes recopilados en Penta que daban cuenta de la existencia de cohecho. Si él no hubiese borrado esos antecedentes y esos hechos, no habría quedado otra opción que condenar a Pablo Wagner por cohecho, a Delaney Lavín por soborno. Y lo peor, se hizo esto en una forma tal de impedir que el Consejo de Defensa del Estado y nosotros mismos pudiésemos haber llevado a juicio, sin el Ministerio Público, a estas personas por esos delitos. Entonces acá hay una operación de impunidad. ¿Y qué operó ahí sobre el fiscal Guerra? Bueno, la verdad es que yo no sé qué es lo que habrá pasado, yo no puedo estar en su cabeza. Hay muchas hipótesis que se levantan. En el sentido de que él básicamente lo que quiere es ser fiscal nacional, tiene que estar alineado con el poder político de turno para ese objetivo. Hay que recordar que el fiscal Guerra no llega a ese cargo por sus dotes de litigante. Todo el mundo señala, o una parte importante de personas señala, al parecer justificadamente, que está ahí por el lobby masón y por el lobby radical, ¿no? Pero ahora le habría dado la espalda, ¿no? Porque obviamente el poder está en otro lado. Y además la gestión que él tuvo como fiscal de Tarapacá fue bastante lamentable. Entonces la verdad que él no es alguien tampoco que haya litigado causas complejas. Esto va a ser una mancha que va a llevar siempre y que cada vez que se postule algo le va a aparecer. El caso Penta, por lo menos la ciudadanía tiene claro que hubo un vuelco. ¿Sabes lo que pasa? Es que parece que a nuestra clase dirigente le importa poco o nada lo que piense la opinión pública o la ciudadanía. La verdad que ese es el problema. El problema es que acá las autoridades sienten de que pueden hacer lo que quieran, de que esto se va a olvidar al rato con el próximo partido de Chile en el Mundial o en las eliminatorias en rigor, con el próximo Festival de Viña, qué sé yo, con lo que venga, y ellos se van a mantener en el mismo lugar y hay un pacto tácito en la práctica de que nadie se va a fiscalizar realmente. La mejor demostración es la solicitud de destitución de Jorge Abbott, donde por ejemplo hay antecedentes claros que son bien concretos para justificar esa petición, pero muchos parlamentarios derechamente no la quieren ni firmar diciendo cosas que son inverosímiles. Dicen, no, nosotros vamos a elegir otro camino, vamos a elegir el camino de largo plazo, de mediano plazo, el camino serio, que es legislar acerca del cohecho. Pero ¿de qué manera uno puede sostener que una labor es incompatible con la otra
¿De qué forma un diputado puede sostener que el fiscalizar actos graves del fiscal nacional es incompatible con legislar? Es raro, ¿no? Entonces, hay muchos actores que forman parte de lo que yo creo es un pacto tácito de, digamos, no tocarse demasiado y dejar pasar esto así nomás, y eso es una vergüenza, no sobre el parámetro a partir del cual nosotros habitualmente nos comparamos, que es el parámetro OCDE, sino respecto a lo que ocurre en países de la zona. Brasil, ya lo mencionamos, Perú, ¿no? Que por último la Fiscalía investiga, establece la verdad de lo sucedido y a partir de aquello define o descarta imputaciones. Acá ni siquiera se investiga qué es lo que realmente ocurrió. ¿Y esa doctrina Abbott es la que lo hace plausible de ser destituido, a tu juicio? Sí, bueno, hay actos que son bastante evidentes, ¿no? Acá Jorge Abbott, para los efectos de poder acceder al cargo de fiscal nacional, concurrió al Senado y sostuvo una cosa que está en actas, que él estaba inhabilitado para intervenir en el caso Penta. ¿Y por qué él sostenía esto? Porque su primo hermano, Alfredo Moreno, quien hoy día es ministro de Desarrollo Social del gobierno de Sebastián Piñera, bueno, obviamente era presidente del Banco Penta, que era una de las entidades que están siendo investigadas. Era presidente al momento en el cual se cometieron estos hechos. Bueno, resulta que en ese contexto, una vez que él es nombrado, Jorge Abbott recibe en calidad de fiscal nacional al senador entonces Hernán Larraín para tratar acerca de un asunto vinculado con el caso Penta. Él se debió haber inhabilitado, haber dicho, ¿sabe qué? Si quiere hablar de Penta, hable con mi subrogante, ¿no? Pero él trató esta materia, que era Iván Moreira, y mágicamente, al cabo de 20 días, la situación de Moreira cambia y empieza a desarticularse todo el caso Penta, porque esta persona que va a ser llevado a juicio oral y que ya estaba desaforado con un fallo favorable del Pleno de la Corte Suprema, resulta que ahora ya no merece pena por delitos graves, en este caso tributarios, sino lo que tienen que hacer es decir, ¿sabe qué? Una suspensión. Suspensión que no involucra ni siquiera reconocer los hechos que él llamó a una conferencia de prensa para reconocerlos. Él dijo, oiga, ¿sabe qué? Yo recibía estos dineros, era financiamiento ilegal, y bueno, yo lo hacía, estoy dando la cara, no sé si te acuerdas de eso. Sí, claro. Bueno, ni siquiera tuvo que hacer ese mismo ejercicio ante el tribunal. Lo suspendieron con el pago de una cantidad de dinero en cómodas cuotas, precio contado, 12 meses sin interés, y con eso se acaba la causa. Después recibió Jorge Abbott, en calidad de fiscal nacional, a el abogado de Santiago Valdés, quien fue el administrador electoral de la penúltima campaña de Sebastián Piñera, que estaba involucrado en las operaciones Forward, que eran operaciones de futuro que habrían terminado en algún lugar. Eso nunca se investigó. Yo creo que si hubiera investigado, quizás habrían descubierto que habría terminado o que terminaron en la campaña de Sebastián Piñera. Pero bueno, en fin, ¿para qué lo recibe? Para tratar acerca de un tema del caso Penta. Tampoco se inhabilita. Incluso le solicita informe a Manuel Guerra, estando él, según sus propios dichos, inhabilitado de intervenir. Eso es una negligencia grave. A ver, si hay un juez que habiéndose inhabilitado interviene en un asunto, la Corte Suprema y las Cortes de Apelaciones lo sancionan. Acá uno esperaría que hagan lo mismo respecto de un fiscal nacional. Y hay otros actos que también se incluyen en la petición de destitución que justifican que a lo menos Jorge Abbott tenga que enfrentar un proceso de destitución, justificarse y en su caso ser destituido. ¿Te hace ruido, te suena raro que parte de Revolución Democrática se haya restado de esta solicitud de destitución de Abbott y que incluso hemos conocido que trataron de presionar a otros diputados del Frente Amplio para que no la hicieran o la pidieran? Bueno, resulta sorprendente. A mí no se sorprende porque Rodrigo Checopar, que es presidente de Revolución Democrática, cuando yo estaba en la Fundación Ciudadana Inteligente, era de las grandes personas que se oponían a que presentáramos una querella en contra de Pablo Longueira. Nunca entendí mucho eso porque habían antecedentes para aquello. Finalmente la postura que nosotros sostuvimos prevaleció y el tiempo nos ha dado la razón. Está acusado, ¿no?, por delitos reiterados de cohecho. Pero a mí me parece que está bien. Revolución Democrática tiene derecho, ¿no?, a decir, ¿sabe qué? Yo no voy a patrocinar esta presentación. Pero creo que tratar de torpedearla públicamente va un paso más allá. Y si es cierta además las versiones que señalan de que no solamente se limitaron a no apoyar esta presentación, sino que hicieron un lobby activo para que personas que habían comprometido su firma se bajaran, la verdad que eso ya es derechamente inentendible. Y va un poco en lo que he dicho, justificaciones hay miles, ¿no? Hoy día salió justo un día antes de que la Corte Suprema tenga que analizar la admisibilidad de este requerimiento, aparece filtrado, entre comillas, una minuta
de RD donde ellos señalarían las razones por las cuales cada una de estas causales que están incluidas en la petición de destitución no deberían ser acogidas. Yo sé, otra operación mediática. es mucho accidente, yo creo, ¿no? Pero me llama la atención y es un poco lo que estaba diciendo hace un rato. Acá hay un pacto tácito de muchos sectores en el sentido de decir, ¿sabe qué? Ok, ya vamos a reclamar, vamos a señalar la necesidad de hacer cambios, pero hasta un determinado límite. Y eso es lo que no es transparente frente a la opinión pública. En la labor de fiscalización no pueden haber excusas. Usted no puede decir, oiga, ¿sabe qué? No, es que yo prefiero esta otra vía. Voy a legislar respecto al cohecho, pero ¿qué ocurrió respecto del cohecho? Pues dice, vamos a mejorar las sanciones del cohecho. Eso dice RD. Bueno, resulta que ayer se votó en la comisión que estaba viendo en el Congreso la posibilidad de sancionar a aquellas personas que son funcionarios públicos y que maliciosamente reciben y aceptan aportes ilegales de empresas o de privados en razón de su cargo, ¿no? Sin necesidad de una contraprestación, como ocurre hoy día en la legislación alemana, por ejemplo, que fue reformada hace algunos años en ese sentido. Para que dice, no, eso no corresponde, ¿no? Como si nosotros tuviéramos un estándar dogmático y de calidad legislativa mayor a la germana. Bueno, no, eso no corresponde, qué sé yo. Bueno, ese intento que dicen estas personas, la verdad que ya es un fracaso. ¿Y en qué parte se indica, sabe qué? No, usted tiene que optar entre fiscalizar y legislar. No, pues sí, la labor de un diputado realmente es esas dos. Por eso yo felicito a los diputados que suscribieron esta petición de destitución, porque hay algunos asuntos en los cuales, algunos asuntos que son los más relevantes habitualmente en el ámbito público, en los cuales uno espera que las autoridades se muevan por convicciones más que por probabilidades. Porque es verdad, es poco probable hoy día tener éxito cuando uno trata de impulsar la persecución penal o cualquier iniciativa que vaya por mayores niveles de transparencia y de sanción en el ámbito de delito de corrupción cuando involucra a altas autoridades. Pero ese es un intento que hay que hacer igualmente, insisto. Tienen que estar las convicciones primero, no el cálculo que muchas veces se toman a partir de consideraciones e intereses que uno desconoce. Mauricio, ¿ves a Pablo Longueira, Patricio Contese, Jaime Orpiz presos en una cárcel chilena? Que no lo sé y tampoco es nuestro objetivo. El objetivo de nosotros es otro, es que se conozca la verdad de lo sucedido. Pero los delitos que cometieron, por los cuales ustedes los están acusando en algunos casos, sí son motivo de cárcel. Bueno, obviamente, y esa es una consecuencia del caso, que se investiguen, se recopilen antecedentes, se esclarezca la verdad de lo sucedido y esos hechos sean constitutivos de delito y a partir de aquello se establezca condena. La verdad que, insisto, nuestro objetivo nunca ha sido colocar en la plaza pública a determinados dirigentes para cortarlos con una guillotina, ¿no? Acá el asunto es bien sencillo. La Fiscalía, nuestras instituciones en general, tienen que estar a la altura de una democracia en forma, un Estado moderno. No podemos seguir con este doble estándar que es realmente impresentable. Esto particularmente en los casos de altas autoridades públicas involucradas en delito de corrupción, los cuales además involucran a personas importantes del empresariado. Y en este ámbito tiene que existir el debido proceso, pero también la igualdad ante la ley. Y la labor de una fiscalía seria y de un sistema de persecución penal consistente es establecer la verdad de todas las aristas. En SQM, por ejemplo. En ese punto te iba a preguntar, porque ustedes pidieron la reapertura de la causa. ¿Qué buscan ahí? ¿Qué buscan concretamente pidiendo la reapertura? Algo debe haber que no sabemos. Sí, obviamente, no es una cosa meramente simbólica. La verdad que existe un conjunto de diligencias concretas que nosotros solicitamos durante los más de 2 años de investigación y que el fiscal Pablo Gómez derechamente negó de manera inexplicable o que no se pronunció. Y dentro de ella está citar a declarar a Julio Ponce Lerú acerca de puntos bien concretos relativos a la situación de Pablo Longueira, citar al directorio que administraba SQM en la época en que se habrían cometido los hechos de corrupción que se le están imputando a Pablo Longueira. Ahí está Hernán Vigi, está el señor Bonapen, etcétera, que parece que no los quería citar por algún motivo. Hay otros antecedentes. En Estados Unidos se siguió una investigación. Y se siguió una investigación por hechos relativos al pago de sobornos o pagos irregulares a funcionarios públicos extranjeros. Ellos tienen esa normativa que es aplicable a SQM porque ellos transan sus acciones como ADR en la Bolsa de Nueva York. ¿Qué es lo que ocurrió? Ahí se llegó a un acuerdo, pero ese acuerdo ha suspendido, no está terminado, ha suspendido el proceso administrativo y penal en contra de SQM por estos hechos, por estas imputaciones. Y dentro de ese contexto, ejecutivos de SQM se vieron obligados a firmar una declaración de hechos, donde se relata un conjunto de situaciones entre las cuales se incluye
que ellos reconocen haber hecho pagos a funcionarios públicos chilenos. Se enumeran del 1 al 5. Nosotros solicitamos que la autoridad norteamericana remita esos antecedentes, indique cuáles son esos funcionarios, con nombre y apellido, y que se incorporen en la carpeta del caso SQM. Y esto sin perjuicio de algo que también se ha revelado, pero en este caso por la defensa de Patricio Contese. Ellos están pidiendo que se acompañen antecedentes de a lo menos 15 empresas, que son grandes grupos económicos en Chile, que según ellos mismos habrían cometido las mismas conductas que se le imputan a SQM, pero no habrían sido perseguidos penalmente por esto. Y esto da cuenta algo de lo que nosotros siempre hemos dicho. El caso SQM finalmente es una sombra de lo que debió haber sido si la Fiscalía realmente hubiese tenido la voluntad de alguna manera, investigar estas redes de corrupción de financiamiento ilícito en la política, que, insisto, operaron durante muchos años en total impunidad y que lamentablemente al parecer eso se va a proyectar durante las próximas décadas. Mauricio, más allá de que tienen derecho a hacerlo, ¿qué opinas de que algunas personalidades chilenas, entre ellas la expresidenta Bachelet, hayan firmado una carta como la que hicieron respecto a el expresidente Lula? No me extraña, pues, si Michelle Bachelet nunca fue investigada respecto a los aportes que habría hecho la empresa de Julio Ponce Lerú, ex yerno de Pinochet, a su precampaña electoral. Eso nunca fue investigado en serio. La arista relativa a Giorgio Martelli se cerró a la rápida con la finalidad de no seguir ahondando con la investigación. Y además el papel de Rodrigo Peñalillo, que era el delfín de Michelle Bachelet y que estuvo obviamente coordinando su pre-campaña y su campaña, tampoco nunca se indagó. Y no solamente eso. Acá hay denuncias de Michel Llorat, exdirector del Servicio de Impuestos Internos, y Cristian Vargas, ex subdirector jurídico de la misma entidad, quien sostuvo de que fueron presionados por parte de Samuel Donoso, el actual abogado de Patricio Contese, quien compareció en representación, según sus propias palabras, del ministro del Interior, Rodrigo Peñalillo, para decirles: oiga, ustedes son los que mandan en el Servicio de Impuestos Internos, no sigan investigando el tema SQM. Eso yo creo que calificaría para a lo menos iniciar una investigación por tráfico de influencia. Esto que es natural para cualquier fiscal en cualquier lugar del mundo, por lo menos el mundo civilizado, ¿no? Con democracias que sean consistentes, en Chile derechamente no se hizo. Y eso justifica entonces que sea lo mismo para Lula. Yo creo que Michelle Bachelet ha demostrado tener un bajo compromiso con temas vinculados con transparencia y probidad, y eso se ha demostrado con sus conductas mientras gobernó, antes de que accediera a la presidencia de la República y ahora con posterioridad. ¿Cuáles son los costos de pelearse contra el poder político y económico de Chile? Bueno, eso, pues, ataques, amenazas, pero la verdad que, insisto, nosotros nos sentimos bastante cómodos, no nos victimizamos. La verdad que sabemos en qué estamos metidos, ¿no? Y obramos con convicción. Yo creo que la vida hay que vivirla desde esa perspectiva, porque si no, en cualquier momento se acaba, ¿no? Y uno dice, bueno, valió la pena. Uno tiene que hacer de que tenga sentido, de que valga la pena, de que lo que uno hace, tenga también ese impulso. Y la gente que estamos trabajando en esto, que somos muchos, la verdad que tenemos esa visión de las cosas y por lo tanto, más allá de los costos, yo creo que es una satisfacción bien grande hacerlo. Más allá, que tengo claro, estamos yendo en contra de las posibilidades, en contra de lo probable. Sin embargo, creo que estamos recorriendo un camino que es necesario y que finalmente va a tener que terminar en algún momento. No sé si ahora, pero en algún momento, en mayores niveles de transparencia y en un funcionamiento adecuado y real de las instituciones del Estado para que prevalezca el interés público por sobre el interés particular de algunas cosas que hoy día, claramente, en muchos ámbitos, derechamente no ocurre. Muchas gracias, Mauricio, por habernos acompañado acá en Lo Justo y Necesario. Gracias. Si usted quiere leer a Mauricio Daza Carrasco, puede también hacerlo en nuestra revista, El Periodista, donde es columnista permanente. Sí, y te agradecemos muy honrado y agradecido además por ese espacio. Ok, así que a ustedes los invitamos, como decía antes, a suscribirse a nuestro canal en YouTube y seguir acompañándonos en este esfuerzo de periodismo independiente que es El Periodista TV. Muchas gracias y hasta un nuevo programa.